Buenas tardes, mi nombre es Sandra Rubiano, estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación les expondré acerca de la historia de la geometría y sus elementos. La geometría es una de las ciencias más antiguas. Inicialmente, constituía un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y volúmenes. Su origen. La palabra geometría significa geo, tierra, metría, medición, por lo tanto su significado es medida de la tierra. Según Eudemo de Rodas, discípulo de Aristóteles, la geometría nace debido a la necesidad de medir las tierras de labranza después de cada crecida del río Nilo. Historia. Hablamos principalmente de los egipcios, a ellos se les atribuye la geometría. Nace en el antiguo Egipto en el año 3000 a.C., por la necesidad que tenían de medir terrenos inundados por el río Nilo. También tenemos los babilonios, se les atribuye la creación de la rueda 3500 años antes de Cristo. Descubrieron la longitud de las circunferencias en relación con su diámetro, siendo este el número 3. También conocían que el año tenía 360 días y establecieron que la circunferencia se dividía en 360 partes, obteniendo el grado sexagesimal. Se les atribuye el estudio de la astronomía. Tenemos también los griegos. Empezaron con los temáticos tales Heródoto, Pitágoras y Euclides. Ellos formaron escuelas donde se estudiaba y se pensaba cómo eran las cosas, y fue la primera escuela en ser formal. Grandes personajes de la geometría. Empezamos con Arquímedes, matemático griego. Los grandes progresos de las matemáticas y la astronomía del helenismo son deudores, en buena medida, de los avances científicos anteriores y del legado del saber oriental, pero también de las nuevas oportunidades que brindaba el mundo helenístico. En los inicios de la época helenística se sitúa Euclides, quien legó a la posteridad una prolífica obra de síntesis de los conocimientos de su tiempo, que afortunadamente se conservó casi íntegra y se convirtió en un referente casi indispensable hasta la edad contemporánea, siguiendo la metodología anterior, en el cual mostraremos un pequeño corto documentalista donde adjuntamos un video de YouTube donde se habla de la sorprendente vida de Arquímedes, donde se cuenta pues los aportes y un poco de la historia de este personaje. Euclides, matemático griego. Junto con Arquímedes y Apolonio de Perga, posteriores a él, Euclides fue pronto incluido en la tríada de los grandes matemáticos de la antigüedad. Sin embargo, a la luz de la inmensa influencia que su obra ejercería a lo largo de la historia, hay que considerarlo también como uno de los más ilustres de todos los tiempos. A continuación podrás observar un grandioso video en el siguiente enlace de Euclides, en el cual te estará hablando de la vida del mismo y su gran obra Elementos, en el cual se muestran los diferentes postulados para la geometría que lleva su nombre. Tales de Mileto. Nació en 640 a.C. y murió en 546. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa jonia. Fue el iniciador de la escuela de Mileto, a la que pertenecieron también Anaximandro y Anaxímenes. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. Pitágoras. Vivió desde el año 570 a.C. hasta el 500. Creó el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Descartes. Nació en 1596 y murió en 1650. Su obra principal en matemáticas fue la geometría. Fue considerado como el padre de la geometría analítica. René Descartes desarrolló simultáneamente el álgebra y la geometría, marcando una nueva etapa donde las figuras geométricas, tales como las curvas planas, podrían ser representadas analíticamente, es decir, con funciones y ecuaciones. Tipos de geometrías. Existen por lo menos 49 tipos de geometrías. Estos son uno de los principales: euclidiana, plana, espacial, no euclidiana, analítica, diferencial, proyectiva, descriptiva, incidencia y dimensiones bajas, cada uno de ellos con sus respectivas descripciones. Elementos geométricos. Tenemos el punto, la recta y el plano. El punto. El punto es la entidad básica de geometría
Carece de dimensiones, es decir, no tiene largo, ni ancho, ni espesor. Es el lugar de la recta, del plano, del espacio al que es posible asignar una posición. La recta se puede definir como la sucesión de puntos alineados en una misma dirección. Tiene longitud, pero ni anchura ni espesor. El plano es una superficie tal que una recta que tenga dos puntos comunes con ella está contenida totalmente en la misma. Y para terminar tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.